relacionados a este punto. Por ejemplo, la hepatitis viral, las ictericias de origen hepático, debidos a muchas causas, dentro de ellas, por ejemplo, el consumo de bebidas alcohólicas, la obesidad, el sobrepeso, el hígado graso, ¿sí? Síndrome metabólico, otras patologías como la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, entre muchos otros, pueden ocasionar cirrosis. Cirrosis es el estadio terminal de la enfermedad del hígado y este es un concepto histopatológico. Muy bien, por definición, es un proceso difuso crónico con fibrosis y formación de nódulos de regeneración. Si alguna vez alguien les pregunta, ¿qué es cirrosis hepática? Cirrosis es la fibrosis más nódulos de regeneración, es decir, es un concepto histopatológico, una enfermedad crónica final de cualquier patología del hígado. Existen muchas causas, para esto empecemos con la clasificación. Anatomopatológicamente, la cirrosis hepática puede ser micronodular o macronodular, en algunos casos es mixta. La etiología es variada y para ver la función nos valemos de la clasificación de Child-Pugh y el score de MELT. La clasificación anatómica, micronodular, cuando histopatológicamente vemos un hígado con nodulaciones muy pequeñas en su superficie, y macronodular cuando estos son muy grandes. La etiología es muy florida, hay muchas causas por las cuales el hígado se enferma y desarrolla cirrosis. En nuestro medio, en Perú y en Cusco, la causa más frecuente es el consumo de bebidas alcohólicas. Representa el 30 hasta 50% de casos. Seguida de las infecciones virales como el virus de hepatitis C o hepatitis C y el virus de hepatitis B. Recuerden, como repaso, el virus de hepatitis C es el que más cronifica, el que más desarrolla cirrosis hepática. Mientras que la causa más frecuente de hepatocarcinoma es el virus de hepatitis B, B de bueno, ¿no? Es el que más produce hepatocarcinoma. Mientras que el virus de hepatitis D es un virus imperfecto, necesita de la infección por el virus de hepatitis B para sobrevivir, ¿no? En tercer lugar está la esteatohepatitis no alcohólica, es decir, el síndrome metabólico. Los problemas metabólicos, por ejemplo, en pacientes diabéticos, hipertensos, obesos, que pueden desarrollar un hígado graso o una esteatosis hepática no relacionada al alcohol, con el tiempo pueden hacer cirrosis hepática. Y esta estadística está en aumento. Cada vez más se ve obesos que desarrollan cirrosis hepática. En cuarto lugar, las enfermedades autoinmunes como la hepatitis autoinmune, la colangitis biliar primaria, la colangitis esclerosante primaria, entre otros. Enfermedades metabólicas como la enfermedad de Wilson, hemocromatosis, donde hay un almacén patológico de cobre y de hierro respectivamente, ¿no? También la deficiencia del alfa-1 antitripsina, enfermedades vasculares del hígado como el síndrome de Buchiari, entre otros el consumo de fármacos, enfermedades cardiovasculares, el uso de hierbas, ¿no? La herbolaria utilizada comúnmente en la población para problemas crónicos puede provocar cirrosis hepática. En esta imagen podemos repasar un poco de la fisiología, de la histología del hígado. Tenemos aquí el lobulillo hepático que está dado por tres espacios portas, tres venas centrales forman un triángulo y al medio está el espacio porta. El acino portal dado por dos venas centrales y dos espacios porta. Muy bien, la tríada portal básicamente está dado por una arteria, una vena y la vía biliar, ¿no? Uno le agregan los conductos linfáticos. Mientras que al medio vemos la vena central, ¿no? Muy bien, cuando una infección es viral, puede comprometer formando un puente, una vena central y un espacio porta. Cuando hay una intoxicación hepática por diferentes causas, esto compromete la vena centrolobular y su periferia. Las enfermedades autoinmunes pueden dar lesiones en sacabocados a nivel espacio porta. Mientras que las infecciones virales, aparte de los puentes, pueden dar apoptosis. La hepatitis autoinmune, por ejemplo, nos puede dar una lesión en interfase.
Como ven, la insuficiencia hepática es la poca función o nula del hígado por muchas causas. Puede darse esta en una cirrosis hepática. Cuando falla el hígado, tenemos que saber si esta falla o un déficit en la función hepática es leve, moderada o severa. Para eso nos valemos de la clasificación de Child-Pugh. Para esto utilizamos una mnemotecnia, es BATEA, ¿no? La B de bilirrubina en miligramos de cilitro, la A de albúmina, la T del TPINR, la E de encefalopatía y A de ascitis, BATEA. Tenemos una puntuación que va del 1 hasta el 3 y sumado a estos tenemos la clasificación de Child-Pugh A, B y C, ¿no? Siendo la C mayor a 10 puntos cuando hay una función muy, muy afectada. Mientras que el score de MELT evalúa la bilirrubina, el INR y la creatinina, ¿no? Una mnemotecnia es el BIC, B y C, bilirrubina, INR y creatinina. Se hace una operación matemática, logarítmica, se ponen los valores y nos da un score de MELT. Algunos le agregan el sodio sérico, entonces el MELT sodio. Para hablar de cirrosis hepática, no se puede desligar el concepto de hipertensión portal, ¿no? Hemos mandado un video relacionado a la hipertensión portal. Este es el aumento de la presión de la vena porta, y este aumento de la presión de la vena porta puede darse por un problema hepático, prehepático o posthepático. Para explicar bien la hipertensión portal tenemos que recordar que existen muchos mecanismos de fibrogénesis, es decir, formación de fibrosis o tejido fibrótico a nivel del parénquima hepático. No es un proceso complejo, básicamente está dado por la estimulación de las células estelares de hito por las diferentes noxas, el consumo de alcohol, 10 años por encima de 40-50 gramos diarios de alcohol, el alcohol se transforma en acetaldehído y este puede afectar el parénquima hepático. Las hepatitis autoinmunes, las infecciones virales, entre otros, estimulan a la célula estelar de hito y esta se transforma en miofibroblasto. Las células estelares de hito están a nivel perisinusoidal. Estas, al ser estimuladas por diferentes noxas, podría sintetizar colágeno, eso se llama fibrogénesis, endureciendo el parénquima y aumentando la presión, la resistencia al paso de la sangre de la vena porta hacia el hígado. En este esquema ustedes pueden observar la célula estelar de hito. Esta célula estelar tiene una función básica, almacenar vitamina A bajo la forma de palmitato de retinol. Esta célula estelar de hito abraza, rodea al sinusoide. El sinusoide hepático tiene un endotelio fenestrado carente de membrana basal y es susceptible a reducir su radio, es decir, con una vasoconstricción, ya sea por la endotelina tipo 1 que produce el endotelio o porque se contraiga la misma célula estelar de hito, puede reducir su radio. Vean ustedes cómo la célula estelar de hito abraza, rodea al sinusoide, ¿no? Cualquier noxa o injuria, ya sea viral, el alcohol, toxinas, hacen que la célula estelar de hito forme colágeno, y el colágeno endurece el parénquima hepático. Ahí vemos la célula estelar de hito sintetizando colágeno y endureciendo el parénquima hepático. Y esto aumenta la resistencia al flujo de la sangre y a esto se llama hipertensión portal. El hígado normal, pasado un tiempo, bajo el efecto de estas injurias, el alcohol, infección viral, tóxicos y demás, desarrolla cirrosis hepática. Y más adelante esta puede pasar a hepatocarcinoma. En general, ¿cuál es la clínica? Vamos a la semiología de la cirrosis hepática. Al principio no da síntomas, como cualquier enfermedad crónica es asintomático. El paciente puede no manifestar ninguna sintomatología, inclusive tener un perfil hepático normal, pero ya puede estar empezando a tener una cirrosis hepática. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Podemos hacer uso de estudios no invasivos como la elastografía del hígado. La elastografía del hígado es un examen no invasivo, no doloroso, ¿ya? Que nos permite, bajo esta tecnología de última generación, evaluar el hígado y detectar la fibrosis en estadios tempranos y poder revertir el cuadro de la
cirrosis, ¿no? La fibrosis se puede revertir, se puede prevenir y tratar estos cuadros que, si no se diagnostican oportunamente, pueden ser fatales. Luego pasamos a una cirrosis compensada, donde el paciente puede tener febrícula, edema malleolar, arañas vasculares, eritema palmar, todos los signos de hepatopatía crónica, hipertrofia parotidia, ¿sí? uñas de Terry, líneas de Beao, ginecomastia, tasa de vellosidades, entre otros. Y pasado un tiempo, la cirrosis puede descompensarse, dando un síndrome de hipertensión portal y con sus complicaciones, como el síndrome de insuficiencia hepática crónica, puede haber ascitis, encefalopatía, síndrome hepatorenal, varices esofágicas, entre otros. De manera práctica podemos decir que la cirrosis puede estar compensada o descompensada. Compensada en el estadio 1, cuando no hay síntomas, sin varices, sin ascitis, y en el estadio 2, cuando aparecen las varices, pero no hay ascitis. En el estadio 3 ya está descompensado, vamos a ver ascitis con o sin varices, y en el estadio 4 el paciente puede tener una hemorragia por ruptura de varices esofágicas con o sin ascitis, y finalmente el estadio 5, una sepsis de cualquier etiología, ¿no? En cualquier caso, todos pueden llevar a la muerte del paciente si no se diagnostica oportunamente. ¿Cuál es la teoría por la cual se desarrolla la hipertensión portal? Ya hemos hablado que puede existir un aumento de la resistencia del parénquima hepático, vasodilatación esplácnica, hipovolemia. Esto hace que el sistema renina, angiotensina, aldosterona aumente, la liberación también de la hormona antidiurética, retienen la aldosterona, sodio y agua, y la ADH, agua pura, entonces el paciente empieza a retener líquidos en el abdomen. Se llama ascitis y edemas. Puede haber vasoconstricción periférica y el paciente desarrolla un síndrome hepatorrenal, compromiso del riñón. Se van dilatando las varices, ¿no? Porque la sangre trata de llegar al corazón, como el hígado ofrece resistencia, busca colaterales y dilata las venas submucosas del esófago, dando varices esofágicas, varices gástricas. También compromete la vena esplénica, haciendo que el vaso aumente de tamaño, provocando una esplenomegalia, ¿no? Y este aumenta su función y forma un hiperesplenismo, caracterizado el hiperesplenismo por plaquetopenia y leucopenia, destrucción de plaquetas y leucocitos. Las varices esofágicas, como pueden ver ahí en el esquema, ¿no? Van acompañadas además de las arañas vasculares y también de la circulación colateral. Se abren unos shunts que embriológicamente estaban cerrados y se forma la circulación colateral, lo que ven arriba, una dilatación de las venas a nivel del abdomen. Y dentro del esófago se observan las varices del esófago. Esas varices, al dilatarse en el esófago, pueden romperse y dar una hemorragia digestiva alta de origen varicial, caracterizado por presentar hematemesis, melena y sobre todo shock hipovolémico. Ahí observamos la circulación colateral, que puede ser periumbilical, ¿ya? En esta imagen un abdomen aumentado de volumen con una hernia umbilical y la circulación colateral. Aquí vemos el tatuaje de un parroquiano, pero lo que llama la atención es el abdomen distendido y en la parte del ombligo una hernia umbilical. ¿Cuál creen que es la causa de la cirrosis acá? El uso de tatuajes, hemos dicho, el uso de tatuajes puede llevar a contagiarse con hepatitis B, ¿no? Hay que tener cuidado con los tatuajes. Muy bien, aquí vemos otro paciente con una citis marcada, atención severísima y una hernia umbilical. Lo que llama la atención también en la consulta es la ictericia marcada que el paciente puede tener, ¿no? Aquí vemos las arañas vasculares, ¿no? Características son afecciones de las arteriolas centrales de 0.5 milímetros que irradian numerosos vasos pequeños en cara y tórax. Y esto se debe básicamente a un exceso de los estrógenos, a un índice estrógeno-testosterona libre y elevado. Básicamente afecta a la cara, el cuello, antebrazo, dorso de la mano, etc. También podemos ver la piel, papel moneda, el clubbing, las uñas de Terry y las famosas líneas de Beao, ¿no? Palmas hepáticas, es decir, eritema palmar y hipotenar, ginecomastia, unas mamas prominentes,
disminución de la libido, impotencia e infertilidad. Como el hígado forma factores de coagulación vitamina K dependientes, puede haber trastornos de la coagulación y el paciente desarrolla equimosis, gingivorragias, entre otros. ¿Cómo diagnostico la cirrosis hepática? Primero con la clínica, los antecedentes, signos y síntomas, estigmas de hepatopatía crónica, un perfil hepático alterado. Hago unidad clínica y digo, esto es una cirrosis. Puedo hacer uso también de la elastografía hepática para detectar en estadios tempranos la fibrosis y o ya la cirrosis hepática. Y en el laboratorio pido un perfil hepático donde suele haber hiperbilirrubinemia, elevación de la fosfatasa alcalina hasta 2 veces su valor normal, hipoalbuminemia y una prolongación del tiempo de protrombina. Los estudios imagenológicos como la ecografía, tomografía, resonancia y elastografía nos permiten ver algunas características. La biopsia hepática es el gold estándar imperfecto. Eso quiere decir que no necesariamente va a detectar cirrosis. Es operador dependiente, tiene una alta sensibilidad y especificidad y puede observarse nodularidades, cambios ecogénicos, atrofia y irregularidades. Estadios avanzados con engrosamiento, flujo hepático alterado y ascitis. El diagnóstico ecográfico Doppler me permite ver la circulación de la vena porta y demás. Una tomografía puede permitirnos el hallazgo de líquido libre, el tamaño y forma del hígado y o hepatocarcinoma. La resonancia magnética, igual que la tomografía, es muy útil, sobre todo para las nodulaciones. La biopsia hepática tiene sus limitaciones, puede haber complicaciones como sangrado, perforación de vísceras, etc., pero es el gold estándar imperfecto. En una biopsia podemos ver ahí un hígado con tejido fibrótico y nódulos de regeneración. Igual, nódulos de regeneración más fibrosis, esto es una cirrosis hepática. El paciente, como retiene tanto líquido hacia ascitis, también puede desarrollar derrames pleurales. Ahí vemos una endoscopía con varices en el esófago. Y en la historia natural puede estar compensado o descompensado, y esto puede ser en algunos casos fatales. ¿Cómo tratamos la cirrosis hepática? Dieta restringida en sodio si tiene ascitis. ¿Qué significa restringida en sodio? Hiposódica, es decir, sodio menos de 2 gramos por día, una dieta hiposódica. Proteínas de alto valor biológico hasta 1 gramo por kilo día, así es, y modificaciones del estilo de vida. Si era alcohólico, procurar de que no beba alcohol nunca más, etc. En caso de la ascitis, reposo, restricción de sodio, dieta hiposódica, se puede utilizar diuréticos como la furosemida, la espironolactona, se puede usar expansores plasmáticos como la albúmina y o hacer paracentesis evacuatoria de TIPS. Mientras que las varices esofágicas, profilácticamente se puede usar propanolol, carvedilol, y cuando está sangrando una hemorragia varicial, octreotide, terapia endoscópica o incluso quirúrgica. Si hay trastornos de coagulación, plasma fresco congelado o vitamina K. En algunos casos, el paciente con cirrosis termina en trasplante hepático ortotópico. La encefalopatía hepática es una complicación muy frecuente en el paciente con cirrosis hepática. La encefalopatía hepática, por definición, es un síndrome neuropsiquiátrico. Es reversible que aparece en pacientes con enfermedad hepática aguda y crónica. Se produce como consecuencia de una incapacidad del hígado para depurar metabolitos tóxicos con actividad cerebral. Cortocircuitos portal intra y extrahepáticos. La encefalopatía hepática tiene varias fisiopatologías. Una de ellas es el aumento de la producción de amoníaco, GABA, receptores benzodiazepínicos, entre otros, pero principalmente el amoníaco. Se genera en el colon por acción de las bacterias colónicas. Estas forman amoníaco abundante y esta viaja al torrente sanguíneo, llegan al cerebro y pasan la barrera hematoencefálica en estados de alcalemia, y en el astrocito puede, bajo el metabolismo de la glutamina, aumentar la presión intraluminal y jalar agua al astrocito, edematizar el astrocito y formar la encefalopatía hepática. ¿Qué célula está afectada en la encefalopatía hepática en el cerebro? El astrocito. Y básicamente por un aumento en la concentración del amonio. Y hay edema astrocitario. Puede haber también un aumento en la sensibilidad de los receptores ácido gamma aminobutíricos.
entre otras teorías. ¿Cuál es la clínica? Hay trastornos de la conducta y el estado de conciencia. Para esto nos valemos de los criterios de Wetz y Haven. Estos criterios de Wetz y Haven están acá. Grado 1, 2, 3 y 4. 1, cuando hay inversión del sueño día-noche, es decir, duerme de día y está despierto de noche. Olvida ciertos datos, está confundido, puede haber tremor, apraxia, entre otros. En el grado 2 hay desorientación en tiempo, espacio o en persona. Y hay asterixis. ¿Qué es la asterixis? Cuando uno hiperextiende la mano hacia el dorso y lo suelta, empieza el aleteo. Eso se llama flapping o asterixis. En el 3 el paciente ya está muy desorientado, puede entrar a sopor, y en el 4 está en coma. ¿Qué lo precipita? Principalmente la azoemia, la hemorragia, la sepsis, el estreñimiento, ¿no? ¿Cómo se trata? Hay que identificar los factores desencadenantes, ¿sí? Por ejemplo, una hemorragia digestiva, una sepsis, el estreñimiento, la constipación, entre otros. ¿Cómo disminuyo los niveles de amoníaco? Dándole laxantes como la lactulosa, 30 a 45 ml, 3 o 4 veces al día. Antibióticos como la rifaximina de 550 cada 12 horas. Otra complicación de la hipertensión portal es el síndrome hepatorrenal, ¿no? Es una insuficiencia renal de tipo funcional. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico? Cuando el paciente tiene una enfermedad hepática crónica con ascitis y la tasa de filtrado glomerular disminuida, con una creatinina mayor a 1.5 miligramos de decilitro y una depuración de creatinina menor a 40 ml minuto. Hay ausencia de proteinuria, no hay proteinuria, ni hematuria. Hay ausencia de shock previo, infección severa previa, pérdida de fluidos y uso de drogas nefrotóxicas. Se debe descartar todo esto. Ausencia de evidencia por ecografía de una neuropatía obstructiva o enfermedad renal parenquimal. La concentración de sodio urinario suele ser menor a 10 milimoles por litro. Entonces, ¿cómo diagnostico un síndrome patronal? Descarto otras causas de enfermedad renal previas, veo si el paciente cirrótico tiene ascitis y su creatinina empezó a elevarse progresivamente. Y esto básicamente es dado por una elevación del óxido nítrico, que es un vasodilatador esplácnico que aumenta la presión hidrostática, ¿no? Todo esto, la arteriola es captada por el sistema vascular y empieza a haber una disfunción a nivel del sistema renina-angiotensina, a nivel del sistema nervioso simpático, con la formación de adrenalina, entre otros, la hormona antidiurético vasopresina, y esto provoca una injuria renal. Los vasoconstrictores renales disminuyen la tasa de filtrado glomerular e incrementan la renina plasmática. Hay una desviación del flujo sanguíneo fuera de la corteza renal, ¿no? Esto incremento de los vasoconstrictores como el trombosano 2, leucotrienos, la endotelina 1, 2 y la adenosina pueden comprometer el flujo sanguíneo renal. Y hay una disminución de los vasodilatadores como la prostaglandina 2 y la calicreína, haciendo que el riñón sufra una hipoperfunción. El síndrome hepatorrenal puede ser de tipo 1 y de tipo 2. Se dice que es de tipo 1 cuando hay una disminución aguda de la función renal, ¿no? Y una creatinina que se eleva a más de 2.5 miligramos de decilitro en un periodo menor a 2 semanas. Este suele ser fatal. Mientras que el de tipo 2, los niveles de creatinina se encuentran entre 1.5 a 2.5, hay ascitis refractaria a los diuréticos, este podría cronificarse. Hay más mortalidad con el tipo 1. Como tratamos medidas iniciales, se hospitaliza al paciente, manejo de los líquidos, se suspende el empleo de diuréticos, se debe hacer paracentesis evacuatorias. ¿Qué fármacos uso? Puedes usar vasopresina, ¿no? Terlipresina y o albuminumab. Análogos de la terlipresina, que es un análogo de vasopresina, y o análogos noradrenérgicos. Tratamiento de los TIPS. Esto es una derivación portosistémica intrahepática transyugular, es un tipo de intervención que podría en algunos casos tratar el síndrome hepatorrenal. Otra causa de hipertensión portal es el síndrome hepatopulmonar, afección del pulmón secundario al hígado. Se caracteriza por un defecto en la oxigenación arterial producido por una vasodilatación exagerada de los capilares hepáticos.
y del pulmón, ¿no? Recuerden que hay una hemostasia, perdón, una hematosis o intercambio gaseoso a nivel del alveolo y capilar pulmonar. El hematíe ingresa e intercambia los gases, oxígeno y CO2, pero cuando hay una vasodilatación capilar exagerada, un porcentaje no se oxigena, entonces el paciente sufre hipoxia. Muy bien, ahí vemos el hipocratismo digital, uñas en dedos en vidrios de reloj y dedos en palillos de tambor. ¿Cómo diagnosticamos el síndrome hepatopulmonar? Ya sea por una saturación de oxígeno deficiente o una hipoxemia. El paciente va a sufrir un episodio de desaturación cuando cambia de posición del decúbito supino al decúbito, ¿no? Del echado al sentado. Igual, empieza a tener más disnea. A esto se llama ortodioxia y platignia respectivamente. ¿Cuál es el tratamiento del síndrome hepatopulmonar? Actualmente no hay una terapia específica. El trasplante hepático es el único efectivo. Tenemos otro cuadro llamado peritonitis bacteriana espontánea. Es la infección del peritoneo de manera espontánea el paciente con ascitis en cirrosis. Se da por una infección espontánea del líquido, generalmente dado por la Escherichia coli. Suele ser un solo germen el causante de todo esto. Se da principalmente en pacientes con inmunodepresión secundaria o una hipertensión portal que desvía el flujo sanguíneo hacia las colaterales o una disminución de la función retícula endotelial. Otras complicaciones, las hemorragias. ¿Cómo lo diagnosticamos? El paciente es cirrótico con ascitis y dolor abdominal. Uno palpa el abdomen y hay signos peritoneales, ¿no? Es una PB. Se toma una muestra de líquido acítico por paracentesis y encontramos más de 250 polimorfonucleares por ml de líquido acítico, además de bacteriacitis o ascitis neutrocítica. ¿Cómo diagnostico peritonitis bacteriana espontánea y cómo lo diferencio de una bacteriacitis o una ascitis neutrocítica? Eso sí preguntáis a mí. En la PB o peritonitis bacteriana espontánea hay más de 250 polimorfonucleares y cultivo positivo. Clarísimo. En la bacteriacitis hay un cultivo positivo, pero menos de 250 polimorfonucleares. Y en la ascitis neutrocítica, más de 250 polimorfonucleares, pero cultivo negativo. Ante la sospecha de una PBE, se da antibióticos, cefalosporina de tercera o cefotaxima. Puede usar también cipro o amoxicilina clobulánico. En algunos casos se da albúmina humana. El pronóstico, si en caso es severo, puede llevar a una alta mortalidad y en su mayoría, identificado oportunamente, se puede tratar rápidamente. Cuando doy profilaxis en aquellos grupos de riesgo, ¿no? Con pacientes con hemorragia, pacientes con ascitis y encefalopatía. Muy bien. Muy bien, este ha sido el tema de cirrosis hepática en general. Para efectos del examen vamos a tomar algunos aspectos de esta clase, pero también les sugiero que repasen los videos que he enviado sobre hipertensión portal. A continuación vamos a llamar lista. Tengo acá las capturas. A ver, una primera captura, listo, segunda captura, listo, tercera captura. Bueno, el día martes yo ya estaba camino al Servicentro, pero la delegada me pidió que por favor haga la clase virtual debido a que, según me dijo ella, tenía un examen de cardio, me parece. Bueno, traten de no suspender las clases teóricas, porque para mí es muy importante evaluar durante la clase teórica uno por uno viéndolos. Recuerden que el curso no se puede aprobar por aprobar, se debe aprobar aprendiendo. Ya les dije, la gran mayoría de estudiantes van a aprobar el curso, pero estudiando. No se puede aprobar plagiando, copiando o adivinando las respuestas, ¿no? Entonces, la idea de hacer el curso de gastroenterología o semiología en digestivo es de que aprueben, pero llevándose consigo lo más básico de la gastroenterología. No les vamos a preguntar sobre teorías, hipótesis, datos biológico-moleculares, nada de eso. Solo les vamos a preguntar un poco de fisiopatología y básicamente semiología pura. Les puedo poner un caso, por ejemplo, ¿no? Un paciente varón de 40 años de edad,
bebedor, ¿no? O alcohólico de 10 años, ingiere 60 gramos por día de alcohol, llega a la consulta por hematemesis, melenas, ¿no? Desorientado en tiempo, espacio, persona, hipotenso, taquicárdico, y al examen físico, estigmas de patopatía crónica, ascitis, ¿no? Con signo de la oleada positivo, edema en miembros inferiores. Diga usted cuál es el primer diagnóstico. Lógico, shock hipovolémico por varices esofágicas, hepatopatía crónica, pueden poner cirrosis hepática, ¿no? Les puedo poner algunos valores del laboratorio y preguntar. Segunda pregunta. Diga usted cuál es su Child Pugh, o diga, ¿no? Ven ustedes la clasificación de Child Pugh, pues Child A, Child B, Child C, ya tienen un punto. Y yo hacen una paracentesis del líquido acítico y les digo, ¿cuál es su gasa? Ya hemos hablado en clases, gasa es el gradiente albúmino en el líquido acítico y en el suero, ¿no? Gasa, el gradiente gasa. Va a venir en el examen, repasen, busquen, indaguen, investiguen. Si el índice gas es mayor o igual a 1.1, es hipertensión portal. Si es menor a 1, es otra causa, ¿no? Puede ser tuberculosis como causa de ascitis, un carcinoma o un cáncer de ovario, una ascitis pancreática, otras causas, ¿no? Entonces el índice gasa tiene un valor de 1.1. Si es menor a 1.1, otras causas. Si es mayor o igual a 1.1, cirrosis e hipertensión portal. Con esto me despido, chicos. Buena suerte. Haga un pequeño resumen este fin de semana y el día lunes nos vemos con mi grupo. Buenas noches, chicos. Gracias, doctor.